Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si los das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, donde hay gente, señores, gente con calidad, verdaderamente con fibras de cristianísima formación, gente entregado al trabajo de ayudar al prójimo más carenciado. Luchar con una enfermedad como el cáncer en un hogar humilde, en un pueblo lejano, eso es una verdadera tragedia. Por tanto, este tipo de instituciones deben ser atendidas, deben ser reforzadas, pero atendidas no por las autoridades, que eso es un deber de las autoridades, eso no hay que reclamarlo. Pero las comunidades sí deben empoderarse y darle apoyo a ese tipo de instituciones, porque es que ahí no hay lucro, ahí no hay temor en seguir esa gente, porque hay gente de cristianísima formación, libres de advertencia, como yo he dicho muchas veces aquí. Por tanto, hay que poner su caridad, ponerla en esas manos que están dedicadas a ayudar al prójimo en forma desinteresada. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro ejemplo para usted también colaborar con la sociedad en sentido general. Y aquí hay toda una congregación religiosa católica, que son los salesianos, las manos de Dios, para formar jóvenes en alto riesgo, muchachos que pueden terminar en la delincuencia
Y eso es fatal para una sociedad que se desentienda de eso. Pero aquí hay comunidades como estas, religiosas, cristianas, que pueden salvar esa juventud, esos jóvenes, de caer en esas garras de la delincuencia, del crimen. Por tanto, también hay que darle fuerza, hay que apoyar esas decisiones de luchar por tener una mejor sociedad en la República Dominicana. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Bueno, la situación internacional no hay duda que sigue con mucha dureza, la guerra de Gaza, la guerra de Ucrania, que no se puede olvidar, la guerra de Ucrania. Vamos también a hablarle algo de eso, porque ese trumpismo que anda ahí díscolo en ese partido republicano en los Estados Unidos, hay que hablar de eso. Entonces, hay que decir de lo siguiente, de esa guerra de Israel, que ya hemos hablado bastante de ella, pero hay una serie de aliados al terrorismo de Hamas y de Hezbollah, orientado por Irán, país dedicado al terrorismo y al autoritarismo bestial usado contra su propia población. Las mujeres, todavía más débiles, han sido asesinadas en plenas calles por no llevar un simple o simbólico velo en su cabeza, en su cara. Y eso ya es motivo para lapidar una dama en plena calle o humillarlas y también asesinarlas, como han asesinado a decenas de miles allí. Nadie sabe, porque nadie tiene control de aquello. Y usted ve estos salvajes, usted lo ve hoy, criticando la guerra de Israel, y enseñan niños muertos y todo, porque todo es un tramoyismo para debilitar, como de hecho lo logran, porque Israel está sufriendo también su escarnio por esa guerra tan dura, holocaustica, como yo he dicho ahí. Y entonces, pues le exhiben sus niños. Como yo he dicho, ¿cuántos niños murieron en Alepo asesinados por Putin? Callados. Y por Irán, callado, el mundo callado. Ya ustedes saben, esos terroristas peor. En Ucrania mueren miles de niños bombardeados, han muerto con esa guerra de 2 años. Guerra con bombardeo indiscriminado por parte del genocida de Rusia, que lanza sus cohetes, lanza sus drones cargados de explosivos y caen donde le dé la gana que caiga eso, a lo loco, como se dice. Pero eso no llama la atención. Grozny, yo he dicho también, fue borrada del mapa, musulmanes. Nadie le dijo, a Putin lo reciben. Bueno, de nada se aparece por aquí. Lo recibieron en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes Unidos. Ahí aparece un hombre que se ve aislado. Un hombre que representa un país tan importante como Rusia y luce él como si fuera un presidente caucásico de por allá, del Asia más lejana. Esa zona del Cáucaso que lo controla Rusia. Pero parece un aislado, qué sé yo, un vetado, un dirigente de Estado, un jefe de Estado, apestado. Se ve lejano. Pues fue y recibió, parece, al embajador dominicano, y ahí dijo que habló muy bien de República Dominicana y que le interesaría, como si nosotros no necesitamos a ese señor por aquí, por lo que nos viene es a dañar el sitio, la democracia nuestra, que nosotros tenemos una democracia mejor que la rusa, pero muchas veces. Entonces que se quede por allá, que los amigos de nosotros son los americanos, donde viven millones de dominicanos y nos mandan miles de millones de dólares al año. 11.000 millones de dólares no vienen ni de Rusia ni de China, vienen de Estados Unidos y de Europa. Así que nosotros no queremos amigos como ese, no lo queremos por acá. Pero de todos esos falsos amigos de la paz,
Ahora aparecen unos guerrilleros musulmanes, amigos de los terroristas de Hamas, patrocinados por Irán también, que son los hutíes. Le llaman hutíes. Son yemeníes, gente rebelde que están contra el propio régimen de Yemen, han dividido ese país, creo, y entonces Irán mete sus manos allí. Ahora, yo le voy a decir, si ellos ven este programa por YouTube, que lo vean los hutíes de Yemen y los ayatolas de Irán, que vean este programa, lo que yo les voy a recordar, porque es bueno que ellos sepan que Estados Unidos en días recientes le fue bombardeado un barco de guerra norteamericano que vigilaba la zona marítima que han sido expuestas a secuestro por parte de estos terroristas hutíes yemeníes. Ese barco fue casi impactado, según las fuentes, por unos drones que enviaron los hutíes, léase iraníes, dirigiendo eso. Entonces, ese barco parece que lo que trató fue de defenderse de eso y no le hizo mucho caso. Estados Unidos solamente hizo la advertencia, pero yo le voy a decir lo siguiente a esos caballeros, que recuerden la historia guerrera de los Estados Unidos. A Estados Unidos siempre le ha gustado que le den el primer golpe a ellos. Me explico. Estados Unidos es un país que sus guerras devastadoras las declara cuando lo golpean. Y lo golpean primero. Y eso como que ellos esperan que lo golpeen primero para luego justificar esas guerras devastadoras. Verbigracia. Lo que pasó en Cuba, vamos a comenzar por ahí. En Cuba, aunque se dice que el barco lo explosionaron ellos, pero ellos no importa. El barco que fue hundido o explotó cargado de municiones y de pólvora y cosas de eso en el muelle de La Habana. Ese barco, el Maine, creo que era así que se llamaba, Maine, ese barco explosionó ahí y mató muchísimos marineros de la Armada norteamericana. Pero la explosión de ese barco se la achacaron ellos, que se dice que pudo haber sido una mina que había también en el muelle. Pero lo achacaron a España, que España fue que hizo que explosionara ese barco. Eso le declaró a Estados Unidos la guerra y desbarató a España. Le quitó Cuba, le quitó Filipinas, le quitó Guam. Óigase bien, eso costó Puerto Rico, eso costó esa guerra, ese Maine. Pues bien, eso pasó con España. Luego vino el caso de Pearl Harbor. Los americanos estaban tranquilos, pero locos por encontrar un motivo para entrar a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Vinieron los japoneses y bombardearon Pearl Harbor. Murieron miles, decenas de miles, yo creo que murieron ahí, porque eso fue un bombardeo a lo loco, una base naval. Eso fue un desastre. Centenares de marineros salían ardiendo, quemados de los barcos bombardeados por los japoneses. Pero eso le costó a Japón, esa guerra del Pacífico, ese despliegue militar, esa máquina de guerra norteamericana, incendió a Tokio y no conforme con eso le metió par de bombas atómicas a Japón. Y acabó con la armada de Japón, ese país que se llama Estados Unidos, para que recuerde Irán y los hutíes vayan recordando esos casos. Tercer caso. En el Golfo de Tonkin, en Vietnam, explosionó otro barco ahí. Ese barco, una torpedera, no sé si de Vietnam. Bueno, el asunto fue que ese barco justificó la invasión norteamericana a Vietnam. Y hay que ver la devastación de Vietnam con esa guerra. Porque Estados Unidos ganó todas las batallas, pero perdió la guerra de Vietnam. Pero ganó todas las batallas, porque esa es la realidad, porque ese pueblo se enervó, el pueblo norteamericano, y entonces estaba el pueblo en contra de la guerra. Y los presidentes americanos hay que elegirlos cada 4 años, no es en Rusia que están,
en una dictadura de esta, o en Irán, o en China. En Estados Unidos hay que hacer elecciones cada 4 años. Aunque estén peleando en Marte, en la Luna, puede estar Estados Unidos peleando una guerra. Tienen que hacer elecciones. Salvo lo que pasó con el caso de la Segunda Guerra Mundial, que eligieron a Roosevelt. Pero ese es otro caso de cuando Estados Unidos devuelve el golpe. Fíjense lo que pasó con las torres, con Corea. Después vino la guerra de Corea, que no agredieron a Estados Unidos, pero agredieron a un amigo de Estados Unidos. Y Naciones Unidas le dijo, miren, intervengan. Ay, Dios mío. Y miren lo que pasó. Que China tuvo que meter más de 200,000 soldados para ayudar a Corea del Norte, porque Estados Unidos iba a tapar a China. Y hubo que parar a MacArthur, el general MacArthur. Esas son las reacciones de Estados Unidos para que Irán sepa, y los hutíes. Entonces, el último golpe fue el de las Torres Gemelas. Esas torres fueron golpeadas y mataron 4,000 americanos ahí en lo que pestañea un pollo. Pero vean las reacciones de Estados Unidos. Miren la guerra devastadora sobre Afganistán y sobre Irak. ¿Por qué? Ese ataque a Estados Unidos. Entonces yo le digo eso a los hutíes, que ojalá vean este programa, y le estoy recordando todos esos episodios, para que sepan que Estados Unidos, usted le golpea un barco de guerra de eso, y ellos lo exponen el barco para que tú lo golpees. Pero espera los Tomahawks después, y espera los B-20, qué sé yo cuánto, y todo eso, y los Steel, y todos esos aviones que no son localizados por radar, y aparecen los Stinger, y aparecen un regalo de armas rarísimas que tienen esos gringos. Hermano, miren, no ataquen ese país, porque las reacciones de Estados Unidos están todas bien conocidas, están ahí. Bueno, por eso, esa misma guerra de Ucrania, Estados Unidos, a mí me da pena ver lo que está pasando con esa Cámara, con el Partido Republicano, que yo digo que es un partido que está manejado por Trump, un hombre que no está bien de la cabeza, digo yo. Y peor, un hombre en justicia con asuntos muy graves de acusaciones delictivas que pesan sobre él, centenares ya de cargos, varios juzgados o salas de juzgado atendiendo casos de él. El hombre está intranquilo y tiene muchísimas preocupaciones. Pero el hombre se impone su liderazgo en el Partido Republicano. Y es quien dirige ese partido. Entonces ese partido se niega a seguir asistiendo a Ucrania con la ayuda, y a Israel incluso. Pero uno no entiende estas posiciones de los republicanos. Porque Ucrania es un país que lo que ha sido es agredido, un país pequeño que está conteniendo a aquel oso que se llama Rusia, que ha perdido 300, 400,000 hombres en esta guerra. Rusia, señores, que ha perdido 4, 5,000 tanques de guerra, quién sabe, toda una fortuna se ha perdido allí, y lo ha ocasionado Ucrania, un país pequeño, gracias a la ayuda que le ha dado Occidente, Europa, pero Europa sola no puede. Estados Unidos es la base de la ayuda para frenar el oso ruso, que es tan genocida, señores. Ese señor ha minado más de 100,000 kilómetros cuadrados de Ucrania, que será por muchos años, decenas de años, tendrá Ucrania que estar desminando sus suelos, terrenos productivos, ocupados por estos genízaros, estos cosacos, qué sé yo, cómo que se le puede llamar a estos, al putinismo. Una frontera, para mantener una frontera de 1,000 kilómetros, no tiene tropas para mantenerla. ¿Qué es lo que ha hecho? Minar más de 100,000 kilómetros cuadrados, señores, 2 veces la República Dominicana. Óigase bien, 2 veces nuestro país. Es el espacio que ha minado Putin en Ucrania,
que será una desgracia para los ucranianos, porque imagínense la cantidad de agricultores que serán mutilados por estas minas terrestres lanzadas y tiradas allí para poder evitar una contraofensiva de Ucrania. Así es que controla los terrenos que todavía tiene usurpándoselo a Ucrania. Entonces el trumpismo, señores, el trumpismo se niega a ello. ¿Qué es el trumpismo? Yo siempre he hecho mi crítica de esa cuestión de Trump. Trump es un dinamitero, un hombre socavador, pero es un dinamitero. Un hombre que además ha creado toda una estampida. Es un provocador de la estampida mundial, vamos a llamarle así, de esos acuerdos multilaterales, bilaterales, regionales. Lo rompió en París. No, aquí no hay clima, no, el cambio climático es falso. Contó sus tesis. Vamos a la pausa y seguimos con este tema para cerrar el comentario. Pero tenemos que ir a la pausa comercial. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, siguiendo con ese tema, recuerdo que también Estados Unidos, en Líbano, ahora, como estaba en el tema con ese, recordando esos daños, Estados Unidos, los terroristas de OLP y de drusos del Líbano, los drusos y los chiitas del Líbano, manejados por Irán y todo eso, era tiempo de Reagan, me acuerdo yo, y esa gente colocaron unos camiones, minas, qué sé yo, unos camiones cargados dinamiteros, y lo estrellaron en medio de un campamento, unas barracas que tenía el ejército norteamericano. Eso murieron muchísimos soldados, pero eso fue una masacre a los soldados norteamericanos en una base en el Líbano. Y yo recuerdo que Reagan mandó en New Jersey un acorazado que había sido modificado de la Segunda Guerra Mundial, y lo enviaron al Líbano. Y ese barco, con unos cañones enormes que le habían puesto nuevos,
lo usaron para pacificar el Líbano. Y yo recuerdo que ese barco nada más lanzó como 7 u 8 cañonazos a las montañas donde estaban ubicados los tipos estos que habían provocado ese atentado. Y estos sacaron la bandera blanca inmediatamente en el Líbano de que Estados Unidos respondió. Por eso es que estoy recordando estos casos, para que los hutíes que me están... Ellos van a ver mi programa, aunque sea en YouTube en mi programa. Entonces, que le estoy recordando esto a los hutíes y a los iraníes, para que sepan cómo es que Estados Unidos devuelve esos golpes. Que sepan que son devastadores, porque son guerras de verdad. Eso no es como esta de Israel, que anda con muchísima santería. Estados Unidos es con bomba atómica, que a Japón le tiró bombas atómicas, así que la gente que sepa eso. Y en Irán lo llenaron de Tomahawk. Bueno, y de bombas inteligentes, esa es otra. Bueno, entonces, ese caso de Donald Trump, señores. Donald Trump es un partidario de esas, qué sé yo, de esa estampida de los acuerdos bilaterales, los acuerdos multilaterales, regionales, lo hizo en París, repito, con el asunto del clima. Entonces, es un hombre que socava incluso, Trump, es un hombre que socava la multilateralidad. Él lo hizo cuando, estando en el poder, obviaba a los amigos, a los aliados de Estados Unidos, ninguneaba a los europeos, lo quiso dejar solo, e incluso habló de salir de la OTAN o de baratarle la OTAN. Si ustedes no aportan, que vuele la OTAN. Entonces este señor ha planteado que la arregla esa guerra de Ucrania y Rusia, la arregla de una vez. Porque lo que va a hacer es decirle a Putin, mira, quédate con lo que tú tienes y ya. Y muy bien, así se acaba la guerra. Pero no, se acaba más fácil, no le den nada a Ucrania. Usted no le da 5 centavos, eso es lo que está haciendo en el Congreso, cerrando las llaves como para que Ucrania tenga que rendirse ante su amigo Putin, que lo tiene chantajeado, pues todo el mundo sabe que Putin debe tener imágenes o para chantajear a Putin o con negocios o con imágenes de proxenetismo y de prostitución y de todas esas cosas, porque es un hombre que no tiene control. Entonces yo creo que eso, un hombre que socave los acuerdos multilaterales, la multilateralidad, que incluso ha dislocado, porque ha distorsionado el mercado global mundial, creando precios entonces, encareciendo el mercado entre las naciones, porque también lo vimos con China, poniendo aranceles ahí. Bueno, es un hombre que socava la estabilidad en ese aspecto. Entonces es el hombre que está controlando la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Imagínense ustedes, y es el candidato que va a tener el Partido Republicano. ¿Qué es lo que va a pasar con Estados Unidos? Cuando el propio Biden ha dicho, yo voy para vencerlo, porque por eso es que yo no quería ir a la reelección. Pero esta presencia de ese señor me obliga a estar. Fíjense cómo es que está Estados Unidos. Eso es una pena y una vergüenza. Bueno, pero vámonos para el patio, vámonos para donde nosotros. Vi la economía, lo que nos trae el cacao. Ay, qué bueno. Pero sigue ahí, su precio está muy bueno. $4,202 la tonelada de cacao. Muy bien. El azúcar ha bajado a $23 el saco. El café se mantiene con buen precio, 178,50. El petróleo, 69,34. Excelente, va bajando el precio, ojalá baje más. Pero esos son buenos números. Incluso hay que decir, señores, el gas propano, hay que decir que ha bajado alrededor de 16 a 20 pesos por galón. Ha bajado el gas propano. Eso estaba a 147 pesos el galón de gas propano. Y el galón de gas propano vale como 131 pesos, algo así, 130 pesos, creo que está costando ahora mismo 131 pesos. Está costando el galón de gas propano o gas de cocinar. Es una buena rebaja, pero fíjense dónde está el petróleo, 69 ha bajado, muy bien, ojalá siga bajando más, a ver si nos alivia a los dominicanos.
El oro, 2043. Oigan cómo va el oro. La gente se refugia ahí, como dice. Eso es mucho dinero por una onza, por una onza de oro. Plata, $24 la onza de la plata. Cobre, 3.79 por libra. Eso está muy bien. Bueno, entonces el cacao fino y de aroma, que es el que nosotros tenemos, es muy bien, gana muy buenos precios. Tenemos buenos precios, ojalá las cosas para nuestras materias primas se mantengan en buenos espacios de negocio, de comercio, para beneficiar a los agricultores. Bueno, del patio tenemos que decir que apareció don Venancio. Don Venancio apareció por Santiago. Señores, yo me río porque porque es mejor reír, como se dice, porque sería frustratorio. Por eso digo muchas veces aquí, risible por no decir frustratorio, porque uno termina frustrándose. Cuando surgió esta crisis con los haitianos, por el asunto del canal, señores, hay que entender, hay que saber que la Cancillería Dominicana no conocía los acuerdos, los tratados con los que estaba lidiando con estos haitianos. Entonces hoy sale una nota que el gobierno haitiano está interesado en dialogar con el gobierno dominicano, pero ¿ustedes saben por qué que ellos dicen eso? Porque ya ellos creen que le doblaron el pulso a este gobierno, que hay que decir que el gobierno dominicano ha sido débil, frágil, novato, bisoño, y actuó con desconocimiento, que es peor, con deficiencia en esa litis con Haití. ¿Por qué? Porque yo digo que no sabían, que la Cancillería no sabía, o no sabe, que el artículo 10 del Tratado del 29, que bien lo han refrescado muchísima gente ahí, ese tratado de paz y amistad con los haitianos, contempla en el artículo 10 que las aguas no se deben derivar. No, usted no puede movilizar el agua, el caudal y llevárselo a usted. Eso es parte del artículo 10, pero eso fue lo que interpretó la Cancillería Dominicana. Que los haitianos no iban a mudar las aguas o el caudal del río Masacre. Pero resulta que eso dice no mudar las corrientes del río no aceptar cualquier modificación que usted quiera hacer en ese caudal. Pero la Cancillería lo que interpretó, porque son unos ineptos, algunos, el que firmó eso no ha leído ese tratado. El que firmó ese acuerdo del 21 con los haitianos. Porque, ¿qué fue lo que interpretaron? Que los haitianos no iban a mover las corrientes, que no iban a llevarse el río para allá. Ah, bueno, como usted no se va a llevar el río, pues está bien. Eso no implica, pero no leyeron la segunda parte que dice que no se puede mostrar ningún interés por una parte del río, que pueda coger una parte del río, porque eso está también contemplado en el acuerdo, en el acuerdo y en el artículo 10. Pero tampoco leyeron el artículo 6 sobre protocolos o la revisión a los protocolos de 1936. ¿Y qué dice ese artículo? Que tampoco lo entendieron ellos, la gente de la Cancillería Dominicana. Pero tampoco lo entiende el gobierno todavía, hasta los técnicos que manda el gobierno no saben lo que es eso. Ahí en el bendito Masacre. Ese artículo 6 dice que las aguas, óyase bien, de las cuencas donde está el Artibonito y el río Libón, esas aguas deben ser repartidas en partes iguales entre Haití y la República Dominicana. ¿Por qué? Porque las dos cuencas tienen más o menos la misma área. Es decir, la cuenca haitiana de aporte a ese río Artibonito
sus afluentes, son unos 3.000 y algo kilómetros. La cuenca por parte del gobierno, del territorio nacional nuestro, son 2.000 y algo, 1.000 kilómetros menos de cuencas que la haitiana. Pero ¿qué tenemos nosotros? Tenemos los ríos, los afluentes nuestros, todos los afluentes nuestros descargan sus aguas en el lado haitiano. Entonces nosotros tenemos una cuenca más pequeña, pero nuestros ríos descargan allá en el Artibonito y el Artibonito está represado en la presa de Peligre. Muy bien. Entonces el artículo 10 y el artículo 6 aplican para ese. ¿Por qué? Porque las cuencas son más o menos iguales. Ahí se aplica, en esa parte del artículo 6 se aplica el que las aguas deben ser repartidas en partes iguales. Muy bien. Y los haitianos lo entienden. Pero en Pedernales no se obtemperó a eso. Y en Pedernales, ¿qué hicimos? La misma Bisoñé del gobierno de Antonio Guzmán no conocía lo que había allí. Desconocieron el artículo 6, hicieron un dique para dividir las aguas en partes iguales, pero ese río no tiene la misma cantidad de agua que le llega del lado dominicano, no le llega del lado haitiano, por tanto no se puede repartir en partes iguales, sino en parte justa y equitativa, dice ese artículo 6, que debe ser justa y equitativa la distribución del agua en aquellos ríos en que las cuencas son diferentes. Entonces, para usted hacer algo ahí en el masacre, usted tiene que determinar cuál es el aporte de cada cuenca. ¿Qué aporta la cuenca haitiana? ¿Qué aporta la cuenca dominicana? Que probablemente aporte más, porque ese río está más en territorio dominicano, el masacre, que en territorio haitiano. Porque en territorio haitiano lo que pasa son, según se ha señalado, son como 1 kilómetro, menos de 1 kilómetro. Entonces, usted tiene que hacer una distribución justa y equitativa de acuerdo a los aportes que haga cada cuenca. Y además, no hacer los cálculos en base al estiaje del río, que también se ha discutido eso ahí, sino al promedio, al caudal medio anual que tenga el río. Así que se tiene que dividir las aguas, pero no por el estiaje, porque todo el mundo sabe que ese río tiene un estiaje que baja a menos de 2 metros cúbicos por segundo. Es decir, ahí hay muchas cosas que todavía ni las saben los técnicos que tiene el gobierno. Pues bien, el gobierno haitiano sabe todo eso, pero ellos saben que los dominicanos no saben ni siquiera de eso, porque así es que son ladinos. Ellos saben lo que tienen entre manos los haitianos, porque ellos no son tontos, y ellos leen y tienen su diplomacia para eso. Ahora piden diálogo, pero que ellos no pueden detener su trabajo, porque eso es un derecho que le asiste a ellos hacer ese canal. Y no es verdad, porque ese artículo 10 incluso dice que usted no puede hacer ningún movimiento en ese río si no lo consulta con la otra parte. No es solamente que usted no tenga la intención de derivar toda la corriente, de mover la corriente del río, llevárselo del río para allá. No, no es solo eso, sino que usted no puede hacer lo que está haciendo también. En resumen, el gobierno dominicano, que sabe que perdió ese pleito, porque mírenlo como estamos nosotros ahí, dirán ahora, bueno, estamos venciendo a los haitianos porque ahora quieren negociar. Bien, y ojalá se pueda restablecer el negocio, porque yo soy de los que creo que debemos restablecer el negocio con los haitianos. Pero si ellos no quieren, pues tampoco los vamos a forzar a que nos compren. Si no quieren, que no compren. Yo quiero el muro más alto, no una valla que tienen ahí, no el muro que ni se vea para Haití. Eso es lo que Manuel Fermín prefiere. Pero yo sé que eso es una utopía de mi parte. Ahora, el pacto que firmó el gobierno con tantas personalidades, ¿para qué ha servido? ¿Qué han hecho con el pacto?
El pacto contempla las repatriaciones, que es donde yo digo, ahí es que le duele a los haitianos, pero el gobierno dominicano no se atreve a actuar, porque no es que le tiene miedo a Haití, no, a quien le tiene miedo es a la comunidad internacional. A ese que Luis Abinader, en plena reelección, no quiere enfrentar, que se enfrente con su camiona, como hacía Balaguer, porque Balaguer sí se enfrentaba con su camiona. Pero este gobierno no quiere enfrentar, repito, no a Haití. Lo que no quiere enfrentar es a la comunidad internacional, porque tenemos aquí, estamos llenos de haitianos o no hay haitianos. Ya se fueron todos los haitianos. Para el gobierno dominicano no hay haitianos aquí. Es decir, están de brazos cruzados, no hay repatriaciones. Venancio apareció por Santiago, Venancio estaba apagado, ni se veía don Venancio. ¿Dónde está el pacto? Ese es un pacto firmado en el agua. ¿Para qué? Para autocomplacencia y victimarse, que le sirviera de ariete o le sirviera de soporte a la reelección del presidente Luis Abinader. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das, se van. Esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados, no los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, la verdad es que las declaraciones de Fulcar son declaraciones, digo, ensalzando, queriendo ensalzar sus logros creativos de haber obtenido los puntos positivos en la evaluación que se ha hecho de la educación dominicana en el área de matemáticas, lenguaje y ciencias. Y él, pues, tratando de destacar esos logros, repito, creativos de él, de su gestión,
Entonces, hay que decir que aunque positivo, pero lo que han sido es menos negativo, decía yo ayer, esos logros en educación. Pero bien, pero eso es estrafalario, digo yo, esas son declaraciones estrafalarias. Porque, señores, cuando usted sale en forma tan apestosa como salió ese señor de ese cargo, prácticamente cubierto por el presidente, su amigo, que le dio un cargo de secretario de Estado y cosas de eso. Todo el mundo sabe lo que pasó ahí y el gasto y los tollos que hay ahí que no han sido auditados, que incluso él envió una carta sabiendo que no le iban a hacer caso, le envió una carta a la Procuraduría General de la República que lo investigara, miren a ver si le hicieron caso. Nada de caso le hicieron. Y si hubiera sido yo, ay madre mía, tal vez me hubieran cantado 18 meses de medida de coerción. Entonces, señor, cállese la boca y no trate usted ahora de venir a reivindicarse sobre la base de aprovechar estos números que, decía yo, esos números lo aportó más la parte de los colegios privados que las mismas escuelas públicas. ¿Sabe? Uno, porque habían casi 50 colegios privados participando en las pruebas. Pero ya, en medio de todo este berenjenal reeleccionistas y electoral, él quiere que eso se vaya borrando y que al final quede él como un verdadero padre de la patria, de la educación dominicana. El Emilio Prudón, o un Pedro Enrique Ureña, o don Max, o don Federico Enríquez y Carvajal, un prócer de esto, o un Hostos. Pero por Dios, señores, ¿y a dónde que vamos a terminar? Por eso tengo que decirle así, son declaraciones estrafalarias, así que hay que decirle, eso es increíble. Bueno, la situación política se ve como rara, porque se están haciendo ataques muy duros y amagos también de ser una campaña que va a ser muy difícil. Que el gobierno está enseñando garras. Un presidente nuevo, como el presidente Abinader, llegó al poder. Y es, como se señala, eso era un deber, ser amable con el presidente, ser hospitalario. Eso era un deber de amabilidad o de amable hospitalidad, vamos a llamarle así, con un presidente nuevo, como es el presidente Abinader cuando llegó. Y eso trajo un relajamiento, las cosas lucían todavía bien, el presidente salía de una alianza, prácticamente todavía no se había roto la alianza con Leonel Fernández y su partido. Es decir, era un encanto el presidente ahí. Entonces, ni siquiera tuvo que apelar para la gobernabilidad, encontró una mayoría congresual que le facilitó hasta el nombramiento del Ministerio Público como él quiso. Es decir, no tuvo que maniobrar, pero, he dicho yo, en ese partido, el PRM, no hay constructores de Estado, porque no hay la experiencia, porque viene de ese PRD, que no mostró en sus filas constructores de Estado. Y los constructores de Estado se hacen muchas veces, los buenos estadistas se hacen lidiando con esas mayorías adversas, porque eso es muy importante. Así es que uno se curte, como dicen, en los asuntos políticos, luchando con adversarios fuertes. Verbigracia, miren a Balaguer cómo luchaba con los adversarios que tenía Balaguer. Eso no era fácil luchar, pero eso hacía a Balaguer todavía más, qué sé yo, más estadista lo hacía Balaguer, lidiando con tantos problemas, no solamente políticos, sino económicos también. Pero esos políticos eran problemas gravísimos y geopolíticos. Entonces, el presidente Abinader ha ido caminando, como se dice, comenzó a caminar tranquilo. Bien, era un encanto. Se dio cuenta que eso no era fácil, levantó un liderazgo. Entonces, el liderazgo lo han levantado sobre la base de la dádiva y el gasto, el derroche. Y eso es una cosa de loco. Ya el gobierno está haciendo ostentación de eso. Yo vi hoy un local frente a Plaza Central ahí,
Eso era un local yo creo que era del Supermercado Nacional. Tenían una tienda de juguetes enorme que había, ahí lo veo ya pintado de reeleccionismo del presidente. Entonces el presidente y su partido están dando unas muestras como de opulencia y de desesperación con ese asunto de la reelección. Y yo he estado hablando por 3 años aquí, cojan eso con cierto respeto y con cierta prudencia, porque no se puede jugar con los fondos públicos y esas ostentaciones. Recuerden que Balaguer era celoso con esas tentaciones de él, pero las tentaciones de la política son muy peligrosas. Ese asunto de Aerodón es una prueba muy fehaciente de que el presidente es goloso y que quiere ir a la reelección y ganar la reelección al costo que fuere. Y eso también es muy peligroso para el presidente. Eso está invitando más, no solo y lo reveló la encuesta esa Greenberg, y las demás encuestas, aunque sean malas o buenas, pero están demostrando que el PLD está en tercer lugar. Y que como está en tercer lugar, y como ellos creen en las encuestas, y cree la Fuerza del Pueblo en las encuestas, y cree el PRM en las encuestas, hay que hacerle caso entonces a las encuestas. Y si esas no convencen, que sean más convincentes, más serias tal vez. Pero esa conducta avasallante, ese acuerdo de Aerodón con tanto dólar y tanto dinero y el presidente metido en esta campaña en forma, qué sé yo, avasallante, repito, obligará probablemente a un acuerdo de primera vuelta. Lo he planteado aquí entre el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Porque el PLD tiene que llegar a una situación de realidad, de tener los pies en la tierra. Ustedes están en tercer lugar, porque no hay encuesta ni buena ni mala, ni serias o inserias, que le dé un lugar más allá de un tercer lugar, pero no un tercer lugar cercano con el segundo, sino un tercer lugar lejano. Decíamos en esta semana, si el PLD tuviera, por ejemplo, 20 o 22, y Leonel Fernández tiene 29 o 30, como dice una de las encuestas, por ejemplo la Greenberg, es lógico que el PLD diga, no, vamos a luchar porque podemos quedar en segundo lugar. Y si quedamos en segundo lugar, entonces las fuerzas de Leonel nos tienen que apoyar. Ahora, usted está muy distante y el esfuerzo que hay que hacer para alcanzar a Leonel es demasiado lejano, muy espaciado. Por más que hagan, no van a llegar a sustituir a Leonel Fernández de la segunda posición. Si se unen los dos partidos y el PLD haciendo conciencia de que no va para parte en tercer lugar, no va a salir de ese tercer lugar porque está muy lejano de Leonel, repito. A Abel no le queda más remedio que ceder y llegar en un punto de sensatez y decir, señores, el gobierno está usando garras poderosas, armas muy costosas, tiene mucho dinero y está llegando hasta la indecencia política de hacer un acuerdo con Aerodón como el que se hizo. Eso es un acto estrafalario también, eso es un acto de indecencia política y de corrupción política. Visto como está eso planeado, o mejor dicho, tratado, y con el apuro que se llevó y con las deformaciones que se aprobó en Cámara de Diputados, eso dice que el gobierno está dispuesto a cualquier cosa para tratar de sobrevivir al poder y quedarse con unas elecciones con apaño y amaño, y eso es peligroso. Entonces esa oposición, no hay duda que ya hay demasiadas encuestas, buenas o malas, repito, que evidencian que el PLD no va a pasar de los niveles donde está. Yo me atreví a recordar de aquí a la gente del PLD lo que pasó con el PLD en el 94, que no tenían más de 14 y no lo creían. Y cuando se les dijo que ustedes tenían 14, salieron a decir que Rumbo y que Galo estaban equivocadas. Faltando 10 días para las elecciones, que Galo no podía ser
mala encuestadora, faltando tan pocos días. Vinieron las elecciones en 94 y el PLD sacó 14, lo que decía la encuesta. Entonces hay que tener los pies en la tierra. Yo recuerdo también lo que pasó en el 2000, que Leonel Fernández le dijo a Temístocles Montaz y a Danilo Medina, miren, hay que unirse con Balaguer, porque Balaguer tiene más votos que nosotros, tiene una base social más amplia que nosotros. Pero ellos le negaron eso y dijeron a Leonel, no, Balaguer no pasa de 15 y nos va a tener que apoyar en segunda vuelta a nosotros. Danilo tiene 35. Y Leonel le dijo, no es verdad. ¿Y qué pasó? Que Balaguer sacó más votos que el PLD. Danilo quedó segundo, o el PLD quedó segundo por los votos del BIS. Pero hay que tener los pies en la tierra. Entonces ahí Balaguer demostró que era Balaguer, un líder. Hoy Abel no es Balaguer. Ni siquiera es Danilo Abel. Entonces ni fue él ni es Leonel Fernández. Entonces no le queda más remedio. Y eso yo pienso, para concluir, que el gobierno va a forzar a eso por ese uso y abuso del uso de los recursos públicos y esa ostentación que está usando el gobierno con dineros públicos, y ese acuerdo con Aerodón evidencia que no hay escrúpulos para manejar los asuntos electorales en estas elecciones venideras del 2024. Les invito a que lean el doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta. Todas las semanas el doctor Castillo publica su trabajo en las redes. Lenidad o rigor, tal es la cuestión. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.